Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de estrategia digital en Líderes Mexicanos. Esto es nuevamente Libros y Liderazgo. Y les voy a contar de un libro extraordinario con el que me topé. De hecho, me topé con otros libros, este es uno de ellos, en la subasta de libros que antes hacía en el Auditorio Nacional y ahora este año, en 2019, se mudó al Museo de la Revolución. Y me encontré con 3 libros de 3 caricaturistas mexicanos que tenemos una historia riquísima en el ámbito del periodismo, de los moneros, que antes eran caricaturistas. Ahorita les voy a enseñar un poquito de las cosas que hacían los caricaturistas. No es porque los de ahora dibujen más peor ni menos mejor, sino que de repente se convirtieron en monos, porque hacen monos. Y uno de los que cargan este estandarte y este oficio y esta forma de vivir y esta profesión con muchísima dignidad, uno es Helio Flores, El hombre de negro, con este libro que luego les contaré de él, prólogo de Carlos Monsiváis, para que entiendan uno, que ya es un poco viejo, y también tiene un pequeño prólogo de Ríos, que es el papá de la nueva generación de moneros que tenemos en México. Posada, mito y mitote, de Rafael Barajas Durán, al que conocemos como El Fisgón. Y precisamente de Rafael tengo Es el país del llorón del Camole. Primero les tengo que decir, Rafael Barajas es uno de esos grandes caricaturistas con los que cuenta México. Es de los del Chamuco, de caricaturista monero de la jornada, de la prensa combativa, de los que quedan de la prensa combativa en México. El caso de Rafael es muy especial. Tengo que decirles, antes de empezarles a hablar del libro, que yo lo admiro muchísimo. Rafael al Fisgón, desde chico leía yo sus caricaturas en el 1+1, donde se dibujaba él mismo como un venezolano así, Fisgón, estaba como de metiche en las cosas. Pero Rafael Barajas, uno de los grandes privilegios que he tenido haciendo este trabajo es entrevistarlo. Un tipo inteligente, analítico, sentido del humor enorme. Y yo creo que todos los caricaturistas son así. Si uno ve el Chamuco TV, que ahora tenemos la extraordinaria fortuna de poderlos ver platicando entre ellos en televisión, en el Chamuco Televisión. Y es que, como todo lo condensan, como la realidad la condensan en un espacio muy reducido de un cuadro a veces, como es el caso de los grandes caricaturistas mexicanos, bueno, es la función del caricaturista, en una sola imagen condensar una idea. Entonces son muy analíticos, son muy inteligentes y tienen sentido del humor. El sentido del humor es estudioso de la historia de la caricatura en México, conoce de pe a pa desde los inicios y conoce muy bien al periodismo satírico, que él llama combativo, que no siempre ha sido lo mismo, pero se ha especializado en lo que él hace, que es el periodismo, la caricatura combativa, y ese combate se lleva a partir de la sátira, de burlarse de la gente, de exponer las cosas que no le parecen, que ven como mal en el país, que son muchas, desde el punto de vista del humor, burlándose de ellos y dejándolos quizá en la condición que se debería de ver, si no doliera tanto. Y entonces, él como estudioso escribió este libro y este otro. Cuando lo entrevisté estaba en este estudio y demás, hablar con ellos. Él, les tengo que contar que alguna vez me lo encontré, he coincidido con él en un par de vuelos, en uno en particular que recuerdo muy bien, hacia Europa, a medio vuelo. Alrededor de su asiento había mucha gente parada escuchándolo, porque es un gran orador, es un tipo muy entretenido, por eso les recomiendo que lo vean en el Chamuco TV. Y escribió este libro sobre la prensa satírica y combativa, de que acaba el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, el lerrismo, derrocado por Porfirio Díaz. Entonces él estudia esta curiosa transición que se da en este periodismo, que ya tenía mucha historia, que viene de antes de Juárez, y de cómo se empieza a formar estas grandes plumas. Si ven las caricaturas, son absolutamente extraordinarias, casi, no sé si sean grabados, pero son caricaturas impresionantemente bien realizadas, obviamente del estilo que se usaba entonces. Él logra identificar, dedicándose a lo que se dedica el Fisgón, logra identificar las caricaturas que no se firman. Dicen, tiene todo el estilo de tal, tiene todo el estilo de cual. Porque algunos iban de un medio en otro y dejaban de firmar
a veces para protegerse y demás. Y es así, vean nada más. Lo único que me molestó, les tengo que decir, de estas ediciones del Fondo de Cultura Económica es precisamente esto, que por publicarlas a doble plana, tengo el corte y se me feo. El fisgón es analizar, además, dos cosas que a mí se me hacen lo más rescatable de este libro, sobre todo en la coyuntura que vivimos. La primera es el nacimiento de las formas de censura modernas que todavía podemos ver hoy, que incluso en esta transición que estamos viviendo en México, y es cuando llega Porfirio al poder y dice, bueno, no puedo con toda esta prensa que ha sido muy combativa, que se burla de todo el mundo, yo voy a subvencionar los periódicos para que se burlen del de enfrente. Entonces él empieza, por un lado, a subvencionar, a darles dinero para que creen periódicos que lo favorezcan a él, y por otro lado empieza a anunciarse, que es un poquito más velado esa forma, no sé si llamarla censura, pero sí claramente control, que es de donde nació lo que hoy se conoce como la prensa chayotera, que está persiguiendo hablar bien de alguien para que ese alguien se anuncie en su periódico, en su medio, en su televisión o ahora en su YouTube. Nos cuenta del triste nacimiento de esta forma de control de la prensa. Pero por otro lado también hace un análisis y nos cuenta la historia de todos estos periodistas que eran terribles, que no dejaban títere con cabeza, que estaban en contra del régimen leerdista, que lo atacaban con todo, que apoyaban a un sujeto como Díaz, que veían como reformador, y cuando se cambian las cosas, y queda Lerdo todavía haciendo ruido, queriendo tomar el poder, porque además el cambio no fue del todo legal, y se podía decir que fue un golpe de Estado con el que llegó Porfirio Díaz al poder, estirándole a la definición de golpe de Estado, que también en nuestra coyuntura ahora se está volviendo mucho eso. Los que apoyaban a Díaz, que era la prensa combativa de oposición, de repente cuando llega Porfirio Díaz se ven en un lugar muy extraño, que es el de estar apoyando al del poder. Claro que les benefició que siguieran aquellos haciendo ruido, entonces sigámonos burlando de aquellos, sigamos atacándolos, que es curiosamente el lugar donde se ve hoy Rafael Barajas. Rafael siempre atacó al poder de facto, a los ricos y poderosos que se hicieron ricos y poderosos por todas las causas que conocemos, que por cierto llevaron a Andrés Manuel a la presidencia por toda la corrupción y todas las porquerías que se manejaban entre el poder fáctico del dinero y el poder político. Y de repente Rafael se ve apoyando al poder político ahora. No porque se haya vendido, porque él siempre ha apoyado estas políticas, sino porque ahora están en el poder. Pero el poder fáctico sigue ahí, la gente del dinero, que es lo que ha chocado en la transición. El régimen de Andrés Manuel López Obrador y el poder económico están como chocando, y él sigue atacando a los que siempre ha atacado. Ahora ya nada más quitaron a los del poder político y quedó el poder fáctico, que es la gente de la lana. Pero de todos modos, políticamente, ahora Rafael apoya al que está subido en la silla presidencial, que es un lugar un poco extraño porque muchos esperaban o esperábamos verlo atacando o criticando al del poder. No tiene por qué hacerlo. Y eso es lo que cuenta él, que pasó con los leerdistas y los porfiristas de un lado, que de repente cambiaron de lugar, y los que apoyaban al régimen de Lerdo, de Sebastián Lerdo, estaban muy cómodos apoyando y criticando a aquellos que tenían el poder, y de repente se vieron en la oposición, de repente seguían apoyados por las mismas lanas. Y lo que pasó después también fue que empezó el poder político a querer crear estos controles de censura hacia los medios críticos. Y en un pasaje muy interesante que nos cuenta Rafael en este libro, es que empezaron a atacar a la prensa que quedaba, la prensa libre, que algunos no eran ni siquiera combativos, simplemente eran críticos. Oigan, eso se está haciendo en nuestra opinión mal. Pero empezó Porfirio Díaz a atacar a la prensa, aprovechando cositas que hacían mal, como ahora, con este tipo de controles del dinero y del chayote y demás, atacar a la prensa y atacar a la prensa y atacar a la prensa, y la culpa de muchas cosas era de la prensa. Entonces la prensa muy violenta. Hubo un pasaje ahí que cuentan sobre un duelo que tuvieron luego dos dueños de medios a balazos, y donde murió uno de ellos. Entonces eso lo aprovecharon los del poder
para hacer quedar mal a la prensa, para meter leyes de censura, y en este espacio de tiempo muy pequeño se crean los controles que todavía hasta el régimen anterior, hasta el momento en que estaba Peña Nieto en el poder, seguían plenamente bien asentados y trabajando, pero afortunadamente teníamos personas como Rafael, como Leo Flores, como el mismo Ríos, dando la lata y no perdiendo esta gran tradición y gran baluarte que tenemos los mexicanos todavía con la prensa combativa. Ahora son otros, de repente las cosas han vuelto a cambiar, es otro periodo interesante. El libro tiene muchos monitos, que ni siquiera son monitos, son caricaturas de repente muy duras, de Sebastián Lerdo comiéndose a sus adversarios, algunos que fueron sus hijos. Es una lectura rápida porque está muy ilustrada. La cuenta además Rafael desde el punto de vista de su profesión, una profesión que ama, que conoce perfectamente bien, que entiende. No es un intelectual revisando desde un púlpito, desde un lugar que se pretende más alto, revisando el trabajo de otros. No, es de un caricaturista revisando a sus predecesores, y es un lujo de libro. Y los demás que publicó el Fondo de Cultura Económica, sé que todavía se consiguen las librerías del fondo. Si lo ven y les interesa el tema, o el tema de la coyuntura, para que vean que no estamos viviendo nada nuevo, vayan a por él. No sé si sea la lectura que Fisgón estaba esperando o que intentó dar, porque además el libro se publicó mucho antes, pero es muy interesante leerlo. El Fisgón Rafael fue parte de la lista de los 300 líderes más influyentes de México, o sea que es parte de esa comunidad, porque si uno está una o varias veces en la lista, es lo mismo, se forma parte de los 300 y el Fisgón es uno de ellos, aunque quizás no le gusta. Bueno, es una distinción por la gran carrera que tiene y por la prensa combativa de la que él forma parte y de la que nos cuenta la historia, aunque sea en un periodo muy chico, un periodo muy significativo para la historia del periodismo moderno en México. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega, donde les voy a hablar de otro libro, de otro caricaturista que está parado en otra realidad, bueno, no, en la misma realidad, pero en otro espectro político y de ver las cosas igual de combativo. Nos vemos en la siguiente entrega.